Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nos estamos comunicando nuevamente por este medio para recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de esta noche. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, muy lindo, que va a ser de mucha bendición para tu vida. El tema se llama restitución y es un tema en donde tú vas a aprender cómo recuperar todo lo que has perdido, todo lo que el enemigo te ha quitado. Y vamos a estar oyendo el consejo de Dios, vamos a estar entendiendo cómo el Señor nos aconseja para poder recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Y es muy importante que nosotros podamos entender que cuando viene a nuestra vida la situación difícil, la aflicción, la tormenta, cuando vienen situaciones que nos complican la vida, debemos de entender y debemos de comprender que no es la mano de Dios sobre nosotros, no es Dios quien está provocando en ti ese dolor. Tú tienes que aprender a ver a Dios como tu Padre bueno, como tu Dios todopoderoso que está para bendecirte. Tienes que entender que es el enemigo que está provocando esta aflicción y este dolor, y hoy vamos a estar aprendiendo cómo lo que el enemigo nos roba, nos quita, Dios nos lo restituye a través del Señor Jesús. Y cuando hablamos de restitución, significa que vamos a estar recuperando lo que se nos ha quitado o lo que hemos perdido. Y creo yo que todos en esta vida, todos hemos de alguna manera atravesado por situaciones en donde hemos perdido algo. Hemos perdido quizás salud, familia, dinero, cosas materiales, tantas cosas que de alguna forma se han dado por perdidas. Y en este caso nosotros tenemos que comprender que lo que Dios quiere es que tú sepas que Él está para restituirnos el mal que se nos ha hecho. Y muchas veces, fíjate bien, tenemos que comprender que la pérdida que se ha dado no solamente es porque el enemigo nos ha quitado algo, nos ha infligido dolor o ha provocado algo, sino que muchas veces la pérdida que se da es a consecuencia de nuestras decisiones, a consecuencia de nuestros actos. Y aquí es en donde nosotros tenemos que reconocer, fíjate bien, cuando nosotros nos hemos equivocado, cuando la pérdida que hemos tenido es a causa de nuestras decisiones, de nuestros propios errores. Y entonces fíjate bien que aunque siempre es a través de Cristo Jesús la restitución, aquí, en este caso, nosotros tenemos que entender que debemos de reconocer que también fue quizás por nuestra negligencia, fue por nuestra irresponsabilidad, fue por nuestras malas decisiones, y entonces nosotros tenemos que comprender que no en todas las cosas es el diablo que nos está atacando, sino que también tenemos que comprender que son consecuencias de nuestras malas decisiones, aunque por lo general siempre decimos que es el diablo, ¿verdad? Pero lo que sí quiero enfatizar es que debe quedar bien claro que no es Dios, fíjate bien, no es Dios quien de alguna manera está provocando algo en tu vida, y aquí es donde tú tienes que tener la percepción correcta de quién es tu papá. Tu papá ahora tiene pensamientos de bien para ti. Tu papá ahora está por ti, está para ti, está para ser tu Dios todopoderoso. Y entonces es muy importante que tú conozcas a un Dios de amor, a un Dios misericordioso, a un Dios que te ha rodeado de gracia y su amor. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que comprender que nuestras luchas y nuestras batallas que tenemos siempre, debemos de llevarlas siempre al campo espiritual. Nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra lucha ahora es espiritual, y eso quiere decir que debemos siempre de presentarnos ante Dios. Ahora,
¿Qué es lo que ha sucedido? Fíjate bien, que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, estamos sometidos a tanta presión, a tanta angustia, a tanto temor, a tanto miedo. Estamos padeciendo muchas consecuencias, fíjate bien, o estamos siendo menguados por el enemigo, que muchas veces nos falta la fuerza, desmayamos, nos desanimamos, y en lugar, fíjate bien, de fortalecernos en Dios, en lugar de buscar a Dios, nosotros muchas veces lo que sucede es que nos regresamos a la vida que llevábamos antes, nos vamos al mundo. Y hoy tú vas a ver que David estuvo un tiempo bajo ataque. Saúl lo anduvo persiguiendo a él por todos lados. Tenía espías por todos lados y no le daba paz. Fíjate bien, no le daba paz. Y llegó un día en que David dijo esto: ya me cansé de huir. Me voy a ir para donde los filisteos. Y yo creo que tú ya conoces algo sobre la historia, vamos a decirlo así, de esta parte de la vida de David, en donde él decide irse de Judá, que Judá es el reino de Dios, vamos a decir así, es la iglesia, el reino de Dios, y él decide abandonar la casa de Dios e irse con los filisteos. Los filisteos representan al mundo aquí. Y entonces ya él se cansó de tanta persecución dentro de su misma casa, fíjate bien, y entonces decide huir. ¿A dónde? Para el mundo. Y dice la palabra de Dios que él habitó entre los filisteos durante 1 año y medio. Y no solamente eso, sino que dice que él se convirtió en súbdito del rey filisteo. Terrible esto, terrible esto. Y este rey lo obligó a pelear sus propias guerras. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los filisteos estaban en guerra, entonces David defendía la bandera filistea. Tremendo esto, amado hermano. Pero eso es lo que tenía que hacer David si no quería que lo mataran ahí mismo. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es que siempre Dios tiene puesto sus ojos sobre nosotros, son ojos de amor, y Él no nos da por vencido. Entonces, cuando nos damos cuenta que David era un hombre sujeto también a pasiones, a debilidades, pero él tenía algo, fíjate bien, que le agradaba a Dios, y por eso es de que Dios dijo un día que este hombre tenía su corazón conforme a su corazón. Y sabes, él podía cometer muchos errores como tú o como yo, pero David tenía algo. David reconocía que cuando se equivocaba él, cuando pecaba él, cuando fallaba a Dios, él se arrepentía, fíjate bien, se arrepentía y venía delante de Dios reconociendo su falla, reconociendo su error, con un corazón contrito y humillado. Y entonces, vemos aquí que él aquí empieza a actuar mal. ¿Por qué? Te voy a contar un momentito antes de que yo te lea la palabra de Dios, pero muchos quizás no saben que incluso David violó el pacto que había hecho con Jonatán. Fíjate bien, tremendo esto. Pero lo que sucedió aquí es de que cuando los filisteos van a la guerra en contra de Saúl y de Jonatán, ¿te recuerdas tú que Saúl y Jonatán fueron muertos por los filisteos? En esa guerra que se dio ahí, David estaba, fíjate bien, con el ejército de los filisteos, así como tú lo ves. Yo te animo para que tú investigues lo que yo te estoy diciendo hoy, para que tú puedas comprender esto, que David con sus 600 hombres se alistó en el ejército de los filisteos en la misma guerra en donde Saúl y Jonatán fueron muertos. Y
a pelear iban cuando unos príncipes de los filisteos lo reconocieron a él. Y entonces le pidieron a su rey que lo sacara de la batalla, fíjate bien, porque no vaya a ser de que en medio de la batalla se vaya a volver en contra de ellos. Y entonces lo echaron de la guerra, pero David ya estaba alistado en el ejército filisteo, que es figura del mundo, fíjate bien, con sus 600 hombres para pelear en contra de Jonatán, con quien había hecho un pacto, y contra Saúl, el ungido de Dios, que en aquel tiempo, estamos hablando de la ley, en aquel tiempo sí se manejaba el término ese de ser el ungido de Dios. Ya te dije que hoy en el nuevo pacto ya no es el pastor el ungido, ya no es el apóstol, ya todos somos los ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y porque el Espíritu Santo está en ti y Él es el que te unge a ti. Muy bien, pero en el antiguo pacto pues era el rey, era el profeta o el siervo de Dios, el ungido. Pero fíjate bien que David estaba ¿qué? En la misma guerra para pelear contra el pueblo de Dios. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Muchos cristianos que se fueron para el mundo porque en la iglesia los persiguieron, les hicieron daño, ahí los menospreciaron, los ofendieron, porque hay mucha gente en el mundo, fíjate bien, que está ahí con los filisteos, porque en la propia iglesia se vieron ante persecución. ¿Y qué es lo que sucedió? Muchos de esos cristianos que están en el mundo hoy, esos mismos cristianos son los que empiezan a hablar mal de la iglesia, empiezan a hablar mal de los hermanos, de los pastores, de los líderes, y se vuelven ¿qué? Los enemigos de la misma iglesia. La misma situación estaba ocurriendo con David aquí, que después de ser él alguien que estaba peleando, fíjate bien, con Saúl y derrotó a Goliat, que era filisteo, ahora se había asociado con los que eran sus enemigos antes. Terrible esta situación, una mala decisión que tomó él. Pero déjame decirte que a causa de sus malas decisiones vinieron las consecuencias. Entonces, ahora sí te quiero leer, ya después de que te contextualicé a dónde está la situación con David, qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para eso tú vas a ir a tu Biblia y vas a leer conmigo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 6. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, eso quiere decir que los sacaron de la guerra, fíjate bien, iban a pelear contra Saúl y Jonatán y los sacaron de la guerra. Entonces, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, figura del diablo, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Muy bien, entonces quiero que empieces a notar esta situación. A David lo echan prácticamente de la guerra contra Saúl y Jonatán. Él, para ir a la guerra, dejó a sus esposas y a sus hijos en una ciudad que se llamaba Siclag, que era filistea. Y los amalecitas
que ya en otras oportunidades te he enseñado que es figura del diablo, vinieron y tomaron control de sus esposas y sus hijas. Fíjate bien que David había tomado malas decisiones. Se había ido al mundo, estaba peleando ahora contra su propia gente, contra su propia sangre, fíjate bien, incluso con los que había hecho pacto él contra Jonatán, y se había levantado también contra el ungido de Dios. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces las decisiones que tomamos mal, fíjate bien, les afecta también a nuestra familia. En este caso, a la esposa, a las hijas, a los hijos, a las posesiones, todo lo que tenían ellos se les había arruinado. ¿Por qué? Porque quemaron la ciudad, se llevaron todo y se llevaron a las personas. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención aquí es que, fíjate bien, que Amalek no mató a nadie. Y es que te quiero decir que el diablo no tiene el poder y el control sobre tu vida. Tu vida está escondida en Dios. Tu vida, tu tiempo de vivir en esta tierra lo decide Dios. Cuando tú naces y cuando tú te vas de esta vida, estás solamente en el poder de Dios, no del diablo. El diablo no puede adelantar ni siquiera un segundo el día en que Dios ya estableció que nosotros vamos a partir de aquí. Por eso es que nosotros no debemos de tener temor o miedo con respecto a nuestra vida. Obviamente, como humanos siempre tenemos temores, tenemos miedo, pero nosotros no debemos de entrar en pánico, sino que creer que nuestra vida está escondida en Dios, nuestra vida está guardada en Dios, y es Él quien decidió ya desde antes de la fundación del mundo cuándo ibas a venir y cuándo te ibas a ir. Y por mucho que tú hagas o yo, no podemos alargar, fíjate bien, ni siquiera un segundo más ese tiempo que Dios ya estableció. Entonces, lo otro que tú tienes que ver aquí es que Dios viene y esta situación que se da aquí la va a permitir, fíjate bien, la va a permitir para bendecir a David, para bendecir a toda la gente esta. Y entonces, vemos aquí que estos hombres, incluido David, estaban en amargura de espíritu. Dice que se lamentaron tanto, que lloraron a tal punto que se quedaron sin fuerzas. Muchas veces el dolor que nosotros podemos experimentar es tan grande que nos toca que llorar muchas veces así. Y aquí vemos que esta gente estaba llorando, fíjate bien, porque creían ellos que habían perdido prácticamente sus esposas, sus hijos, y como que ya no había solución, no había esperanza para ellos. Pero David tenía una preocupación extra, yo te lo acabo de leer. Fíjate bien que David estaba preocupada por sus esposas, por sus hijos, y encima de eso empezó a tener temor, él empezó a tener miedo, porque ¿te recuerdas aquellos 400 hombres de Adulam que después iban a ser ellos sus 400 valientes y que iban a matar gigantes y que él los estaba discipulando, los había restaurado, los había liberado, les había dado una dignidad? Estos mismos hombres, fíjate bien, se vuelven ahora contra él y lo quieren apedrear, lo quieren matar a David. Y entonces David estaba dolido, fíjate bien, por la pérdida, y ahora estaba atemorizado de su propia gente, porque su propia gente se estaba volviendo contra él. Ahora, ¿por qué la gente se estaba volviendo contra él? La gente se dio cuenta, fíjate bien, que él tomó malas decisiones. ¿Por qué? Porque por ir a apoyar al rey filisteo, para ir a pelear contra su propio pueblo, tuvieron que desproteger a su familia, fíjate bien, y entonces ahora habían consecuencias de haber tomado esas malas decisiones. Entonces lo estaban responsabilizando a él, le estaban echando la culpa a él, y ciertamente la culpa era de él, tomó malas decisiones y las consecuencias vinieron para su vida.
consecuencias difíciles, dolorosas. Muchas veces nosotros tenemos que asumir las consecuencias y las pérdidas de nuestras propias decisiones. Pero fíjate bien que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, David se acuerda que tiene un Dios bueno, un Dios misericordioso, y dice que él en medio de esa aflicción, él vino y buscó a Dios. Fíjate bien, buscó a Dios, se metió con él y se fortaleció en Dios. Una de las cosas que tú tienes que comprender es que Dios quiere que en medio de la aflicción nosotros lo busquemos a Él. En medio de la dificultad nosotros lo busquemos a Él. Él está por nosotros. Y es aquí en donde nuestra fe, fíjate bien, se evidencia cuando en lugar de buscar la solución en otro lado, buscamos el lugar correcto, que es Dios. Te voy a poner en contexto a Saúl, que en ese momento Saúl está en guerra con los filisteos y está siendo vencido. Fíjate bien, mientras David tiene esta prueba, esta aflicción tan grande, Saúl está siendo vencido por los filisteos. Pero Saúl, en lugar de buscar a Dios en tiempos de aflicción, dice que fue a buscar a la hechicera de Endor. Fue a buscar consejo en una adivina. Y aquí es en donde nosotros miramos cómo funcionan los dos corazones de estos hombres, porque Dios destituyó a Saúl y le dio el reinado a David. Aunque David tenía sus debilidades, sus fallas, y aquí estamos hablando de fallas garrafales. ¿Por qué? Porque esto es figura, fíjate bien, de que se regresó al mundo y de ahí peleando contra el mismo pueblo de Dios. Pero cuando vemos que Saúl busca a un hechicero, ahí sí ya nos metemos en problemas con Dios. Por eso es que los cristianos de ninguna forma debemos de qué, ni de siquiera de pensar en buscar consejo, fíjate bien, en un brujo, en un hechicero, en un adivino. Al contrario, para eso está Dios, para que nosotros busquemos su consejo y su parecer. Muy bien, entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que hace David aquí? En el verso 7 y 8 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bueno, con esto quiero ir concluyendo ya en todo esto, y quiero que tú le pongas mucha atención a esto. David ya tenía ratos de que no componía salmos. Ya tenía ratos de que no agarraba sus instrumentos para cantarle a Dios. David ya tenía ratos de no intimar con Dios. David había dejado su ministerio botado, tirado, cuando se regresó al mundo. Así es. Y esta aflicción, fíjate bien, esta aflicción que vino a su vida, en donde su vida estaba en riesgo y donde la vida de su familia estaba en riesgo, David entendió, fíjate bien, que Dios lo estaba llamando en medio de esta situación. ¿Y sabes qué fue lo que él hizo? Renovó su pacto, sus votos, y vamos a decirlo así, Dios restauró a través de esa aflicción, restauró el ministerio que tenía David. ¿Sabes tú qué significa de que David haya pedido el efod? El portar los sacerdotes, nadie más. El ministerio de David también era sacerdotal, lo había dejado abandonado, pero ahí, fíjate bien, se puso su efod, que lo identifica como ministro, como sacerdote,
y se acerca ahora. No le dijo al sacerdote, consulta tú, ve tú y habla con Dios a ver qué es lo que te dice Dios y viene y me cuenta. No, él se puso su efod, su vestimenta de sacerdote, y él mismo se presentó ante Dios y le dijo, aquí estoy. ¿Sabes tú que tú eres ministro, tú eres sacerdote ahora del Dios Altísimo y no necesitas a nadie más? No necesitas ni al pastor ni al profeta, a nadie más para presentarte delante de Dios, para alabarlo, para adorarlo, para oír directamente su voz. Hoy hay muchos cristianos que dependen mucho de las oraciones de otros. Y ciertamente ayer yo te estuve comentando que es importante que nos unamos con otros para poder orar. ¿Por qué? Porque es bien importante que como cuerpo de Cristo nos presentemos en el mismo sentir, unánimes juntos, porque la mano de Dios se mueve ahí. De hecho, yo te había comentado que nuestro ministerio está en oración de 7 a 8. Luego que terminan de orar, a las 8 nos conectamos ahora para ver nuestro discipulado. Pero que de 7 a 8 está todo el ministerio de intercesión, y qué bueno sería que todos pudiéramos ser parte del ministerio de intercesión para ser parte, fíjate bien, de esta hora de oración en donde oramos por todas las necesidades. Fíjate bien, y es muy importante. Pero lo que yo te quiero decir es que también tú, como sacerdote ahora del Dios Altísimo, tú puedes venir y presentarte personalmente tú, porque ahora se te fue dado ese efod a ti, porque tú eres ahora sacerdote de este nuevo pacto y no necesitas a nadie más, porque tu sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Y entonces David, fíjate bien, fue restaurado en su ministerio. David fue restaurado en su fe. ¿Por qué? Porque empezó a confiar otra vez en Dios. David estaba peleando con sus propias fuerzas cuando estaba con los filisteos. David estaba peleando en sus propias fuerzas, en su propio parecer, en su propia sabiduría. Él dijo, me voy con los filisteos, ya no aguanto más que me estén persiguiendo aquí. Y entonces se puede decir de que ahí David se reconcilió con Dios. Esta aflicción que vino sirvió para bendecirlo. Por eso es de que lo que el diablo tenía previsto para robarte, para matarte, para hacerte daño, quitarte la salud, oye bien, Dios eso lo transforma para bendición. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí vemos que Dios hizo que el corazón de David se volviera otra vez a él a raíz de esta aflicción que vino a su vida. Mira, muchas veces, y yo creo así que para los hijos de Dios, cada vez que viene una aflicción es de volcarnos a Dios, es de volvernos a Él, es de buscarle a Él de todo corazón y buscar en nuestro corazón si nosotros hemos tomado malas decisiones. Llegar con un corazón arrepentido y reconocer que quizás no hicimos lo que Él nos dijo que teníamos que hacer, que quizás dejamos a un lado el llamado, el ministerio, los dones, todo lo que el Señor nos ha dado. Fíjate bien, quizás porque nos interesaron más otras cosas, o porque quizás le pusimos más atención a otras cosas que no eran las cosas de Dios. Por eso es que Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Muchas veces nosotros ponemos más interés en las añadiduras que en el Dios de las añadiduras. Y entonces, fíjate bien, no es que Dios esté provocando, no es que Dios te esté infligiendo, no, es Amalek, es el diablo. Son las consecuencias de nuestras propias decisiones, pero Dios utiliza todo eso ¿para qué? Para que nosotros seamos restaurados, fíjate bien, en nuestro ministerio, en nuestra fe, en nuestra alabanza, en nuestra confianza en Dios, que nosotros podamos buscar su consejo otra vez, que podamos oír su voz. Mira, David ya tenía
años, así como años de qué, de no intimar, de no buscar oír el consejo de Dios. ¿Por qué? Él estaba en el mundo, él estaba con sus propios planes, él estaba por su cuenta, y precisamente por eso le ocurrió todo esto. Pero aquí es en donde buscó a Dios, y ¿sabe qué? Dios lo fortaleció. Dios es tu refugio, Dios es tu consuelo, Dios no te desampara, Dios no te abandona. Esa es la ventaja que tenemos como hijos, que Dios está con sus brazos abiertos esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Pero es importante que nos acerquemos entendiendo que si hemos actuado mal, lo reconozcamos. Él ya nos perdonó, pero es importante presentar un corazón contrito y humillado. Luego de esto, Dios le da instrucciones a David y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y aquí es en donde viene la restitución. Fíjate bien, porque muchos están pensando en la restitución material. Muchos están pensando en la restitución de sus esposas, de sus hijos. Y está bien. Pero aquí yo quiero que tú tomes en cuenta que lo primero que Dios restituye es lo espiritual. Fíjate bien, ¿por qué? Porque lo espiritual es más importante que lo natural. Lo espiritual es eterno, lo natural es temporal. Y entonces lo que Dios restituye primero en David es su sacerdocio, es su ministerio, es su fe, es su alabanza, su adoración, su confianza en Dios. Que Él pueda restituir esa relación. Para Dios es más importante eso, y la restitución viene de manera espiritual. Luego viene la restitución natural o material. Pero en el versículo 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Bueno, aquí vemos la restitución de lo material. Pero antes de la restitución material, vino la restitución espiritual. Posiblemente el enemigo te quiera quitar las finanzas, la salud quizás, la familia. Quizás te quiera, o quizás ya te quitó. Pero fíjate bien que antes de recibir algo de Dios, primero nosotros tenemos que ir a la cruz. No podemos recibir absolutamente nada de Dios, de lo material, en este mundo, si no es a través de la cruz del Calvario. Y la única forma de ir a la cruz del Calvario es con un corazón contrito y humillado. La única forma de presentarnos ante Cristo es reconociendo que Él es Señor nuestro y que nosotros estamos necesitados de Él. Entonces viene primero la restitución espiritual, y luego viene todo lo que el enemigo quizás nos ha robado, todo lo que el enemigo te ha quitado. Y sabes tú que hay muchos que en estos tiempos han perdido su confianza en Dios, han perdido su paz. Muchos están acobardados, tienen temores, tienen miedos. Y fíjate bien que ya te expliqué que es normal que como humanos sintamos temores, sintamos miedos, que sintamos aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción tiene que ver con las circunstancias que tus ojos ven, pero la angustia viene del fondo de tu corazón. Entonces, nosotros podemos estar en aflicción. ¿Por qué? Porque podemos estar sometidos a muchas cosas. Fíjate bien, pero no podemos estar angustiados. ¿Eso qué quiere decir? En miedo, en temor, en pánico. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, como ministros, como sacerdotes, nuestra confianza está puesta en Dios. Y la fe tiene que ver con seguridad, con certeza, con convicción.
Y aquí es donde nosotros demostramos que hemos creído en Dios Todopoderoso cuando descansamos en Él, cuando reposamos en Él, cuando creemos que Él es todopoderoso, no solamente para devolvernos y restituirnos todo lo que el diablo nos quitó, sino para preservarnos y para guardar lo que ya tenemos en este momento. Entonces, si el diablo te quitó la salud, Dios es todopoderoso para restituirte tu salud. Si el diablo ya te robó dinero, bienes material, qué sé yo, Dios es todopoderoso para restituirte eso. Pero escucha bien esto. También, si tú tienes algo y que está en riesgo, bueno, tú tienes que creer que Dios es todopoderoso para guardarte, para protegerte y para preservar tu vida. Y aquí es en donde nosotros venimos y demostramos que podemos presentarnos como sacerdotes de Dios. Entonces, tú tienes que comprender que no estás solo, no estás desamparado. Dios es fiel y Él ha dicho que va a estar contigo hasta el último de los días. Entonces, tu Dios es el yo soy. ¿Qué significa el yo soy? El yo soy significa lo que tú necesitas hoy. Si tú necesitas un sanador, Él es yo soy tu sanador. Si tú necesitas provisión, Él es yo soy tu proveedor. Si tú necesitas nueva fuerza, bueno, yo soy el que te fortalece. Entonces, yo soy quiere decir lo que tú necesitas hoy, pero debemos de venir así como vino David. Nos presentamos delante de Él con ese efod puesto, comprendiendo que Él es nuestro Padre y que está con sus brazos abiertos. Una de las cosas, y con esto voy a terminar, una de las cosas que el diablo le quitó al hombre en el huerto fue la vida eterna. Y ya te dije que no podemos recibir nada de Dios si no es a través de la cruz. Y hoy Dios quiere restituirte primero esa vida eterna que se perdió allá en el huerto, esa comunión con Él, esa relación con Él. Y si hay alguien hoy que quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador y ser restituido en su vida eterna, o si hay alguien, fíjate bien, que estaba como David, que dejó a un lado su ministerio, dejó a un lado lo importante, que se regresó a la vida que llevaba antes, que se olvidó de las promesas de Dios, que se olvidó del reino de Dios y que estuvo caminando por su propia cuenta y bajo sus propias fuerzas, tomando sus propias decisiones, pero así como David regresó al Padre bueno, y hoy tú quieres renovar tus votos, hoy tú quieres reconciliarte, hoy tú quieres regresar para que Él te restituya lo espiritual primero, para después restituirte lo natural. Repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo te doy gracias porque subió a la cruz en mi lugar. Yo te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y de aquí en adelante tú me fortalezcas para seguir viviendo de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano. Entonces, ya para terminar, quiero pedirte que hay un cuadrito ahí que dice compartir. Comparte esta palabra para que las personas que tú tienes agregadas ahí en tu Facebook puedan recibir esta bendición y que puedan recibir todas las bendiciones y que también sean restituidas de todo lo que el enemigo les ha quitado. Quiero recordarte que todos los días estoy transmitiendo de lunes a sábado a las 8 de la noche, el día domingo a las 6 de la tarde. El día de mañana, Dios mediante, nos miramos nuevamente a las 8 de la noche. Les amo a todos, bendiciones para todos, amada familia. Hasta mañana.